La máxima participación posible. ¿Por qué la máxima participación posible? Bueno, pues porque este acto no es un mitin político, tampoco es un acto electoral, es un acto que se viene realizando ya desde hace varios meses y que se va a seguir realizando independientemente de la convocatoria de las elecciones. El objetivo de este acto precisamente es que sea un espacio de debate político y de participación que vaya mucho más allá del electoralismo puro y simple y que ponga de relieve pues, la necesidad que hay a día de hoy de llevar a cabo una transformación social, económica y política. Bueno, que ya no me voy a extender mucho, pero sí que quería decir que hoy es el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Según informes oficiales, hasta 540 trabajadores han perdido la vida en el año 2013. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque es un motivo más para estar hoy aquí y un motivo más de lo que va a hablar ahora Alberto, ya que este hecho nos muestra cómo estamos en un sistema que mata a la gente, un sistema que está lleno de lacras sociales y que tenemos que cambiar, o si no estamos condenados al fracaso. Bueno, Alberto, ya lo conocéis, Alberto Bardón, diputado en el Congreso, no solo es una de las voces más jóvenes, sino también es una de las voces más firmes en la defensa de los derechos y de la reivindicación de una democracia a día de hoy en el Congreso de los Diputados. Es una persona que no solo está en las instituciones, que viene de la calle, viene del movimiento 15M, es una persona que además ha estudiado, porque para cambiar el actual sistema hay que conocerlo, y por lo tanto estamos pues, con una persona que conoce el actual sistema, es licenciada en Economía, y que nos quiere dar herramientas precisamente para cambiarlo. Y por eso, bueno, el acto de hoy se llama pues, una revolución democrática y social, y trata precisamente de partir de una serie de ideas que ahora mismo nos va a poner Alberto y de que posteriormente pues tengamos la oportunidad de hacer propuestas y de hacer preguntas y demás. Por todo eso, bueno, yo no me extiendo más para que haya tiempo para poder debatir y participar. Así que adelante, Alberto, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos vosotros y vosotras vuestra presencia aquí para hablar de política. Agradecer también a Izquierda Unida de Extremadura la invitación para poder hacer exactamente eso, una reflexión política en unos tiempos en los que aparentemente, al menos aparentemente, estaría triunfando la antipolítica. Y precisamente también para hablar y reflexionar críticamente, pero desde el rigor, sobre nuestra propuesta de revolución democrática y social, que, como se decía, se trata más bien de un proceso más que de una campaña. No es una campaña electoral, no tenemos como finalidad obtener el voto, dado que los votos en las urnas son siempre el resultado final de un proceso previo. En realidad, no tenemos como aspiración tener como guía una brújula electoral, que llevamos a muertes de encuestas. No es nuestra función esa. Nuestra función es, efectivamente, como se decía ahora mismo, hacer pedagogía política, politizar, servir y convencer a la gente de que la política es un instrumento necesario. Pero la política, una política que se entienda en su sentido noble, no una política a la que estamos acostumbrados en las últimas décadas, que es para algunas generaciones la política a la que hemos tenido que vivir desde siempre a través de los medios de comunicación y de los telediarios y de los medios incluso de propaganda, que sería más acorde a la realidad política y sociológica que describe, que es la política del caciquismo, del enchufismo, de los amiguismos, de la corrupción, de las redes clientelares, esa vieja política que es la fuente del descrédito de la política y del sistema institucional. Frente a eso oponemos una política en su sentido noble y lo que queremos es incitar a la gente a participar políticamente, a debatir políticamente y a poder tener sesiones como estas donde se debata con rigor pero con total crítica sobre lo que planteamos. Es un proceso de ida y vuelta, incluso de muchas idas y muchas vueltas, porque el documento que está presente en la página web son una serie de medidas de regeneración
aunque sea una palabra demasiado usada y muy vagamente definida en muchos casos, en un sentido que expresa una fundación de una nueva política, pero casualmente esa nueva política a la que haremos referencia es ni más ni menos que la política clásica, la política más noble de todas, es decir, aquella que entiende que solo en comunidad puede desarrollarse un individuo libre, que solo desde lo público se puede construir una sociedad libre, que solo la participación política puede desarrollar a un individuo y por lo tanto confronta con una visión de la política y de la democracia que ha sido dominante en las últimas décadas, que es una visión de la democracia, podemos decir, de tipo liberal, que ha sido prácticamente una política que ha expulsado a los ciudadanos del ámbito de las decisiones, los ha refugiado en su vida privada. Y por eso a mí me gusta primero empezar planteando una historia de la antigua Grecia, porque sirve de metáfora para comprender y sacar algunas enseñanzas. Porque en la antigua Grecia hubo dos líderes brillantes que pusieron en marcha una medida revolucionaria para la época, que era la introducción del mistos. Efialtes y Pericles, que fueron aquellos líderes, lo que estaban haciendo con la introducción del mistos era revolucionario en la medida que se trataba de un salario que permitía cobrar a toda gente que fuera a una asamblea. Hay que recordar que en la antigua Grecia la mayoría parte de la población no era ciudadano, eran pecos, esclavos, mujeres. Pero la parte que eran ciudadanos, es decir, que tenían derechos políticos, estaban los aristócratas, que tenían gran capacidad adquisitiva, como diríamos hoy, y los pobres, los ciudadanos pobres. Los ciudadanos pobres se daba la circunstancia de que tenían que trabajar todo el día y no tenían tiempo para ir a las asambleas. De tal forma que al darse cuenta de esto Pericles y Efialtes lo que hicieron fue pensar que si se daba una compensación económica por ir a las asambleas, por fin los pobres tendrían también la capacidad de acudir a una ágora, plaza pública, a las asambleas, a debatir. Y claro, como aritméticamente los pobres eran más que los ricos, naturalmente lo decidido allí iba a tender más en la balanza hacia favor de los pobres. Esta medida era revolucionaria porque permitía la inclusión de los pobres en la vida pública, en las asambleas, en el ágora. Esta medida fue muy duramente criticada por lo que son los republicanos griegos antidemocráticos, en los que se puede englobar a Aristóteles o a Platón, que consideraron que eso era una obscenidad, porque consideraron que la política, que los griegos le daban mucha importancia, a lo que definían que el ser humano era un zoon politikon, el hombre era un zoon politikon para ellos, un animal político, ellos consideraron que solo la política tenía que estar reservada para aquellos que supieran de política. Para Aristóteles, aquellos que supieran de política eran los que tenían la virtud, que eran los que tenían ocio, es decir, los que tenían tiempo libre. Lo que estoy diciendo es que para Aristóteles, para Platón, solo los ricos tenían la capacidad de tomar buenas decisiones. Frente a los ricos estaban los pobres, que dada su condición, no tenían la capacidad de tomar buenas decisiones porque tomaban decisiones impulsivas, no meditadas, sin el uso de la razón, y por lo tanto había que establecer medidas para que los pobres no se dedicasen a la política. Esta es la razón por la que finalmente se toma la decisión de retirar el mistos en el periodo posterior, y la razón por la que, por ejemplo, Aristóteles propone una ley electoral en la que el voto en las plazas, en el ágora, tenga una ponderación, es decir, que importe en función de la riqueza. Él decía que los ricos tenían que tener un porcentaje de voto mayor en la medida que su voto contara más. Bien, si a esto le añadimos una cuestión, y vamos precisando, y es que para los griegos también el desarrollo de esa política noble, de esa política que nacía, para los griegos la actividad política tenía que ser la base del ser humano. Y para aquellos que se dedicaran a la vida privada, eran aquellos que se estaban entregando a la idocia, que es de donde proviene la palabra idiota. Esto es conocido. Para los griegos, idiotas eran aquellos que se dedicaban solo a la vida privada y no querían saber nada de la vida pública. Entonces, este pensamiento, según el cual se expulsa a ciudadanos y a trabajadores de la vida política, de lo público, de las asambleas, es un pensamiento que 2000 años después todavía está en combate contra otra visión de la política, que es de inclusión de todos los sectores sociales en la política. Por eso es fácil ver
un hilo que va desde Aristóteles, Platón hasta María Dolores de Cospedal. Es muy fácil verlo, porque es un intento de excluir a parte de la ciudadanía de sus derechos efectivos políticos. Es fácil de ver porque cuando se elaboran las leyes electorales, cuando se define, por ejemplo, que los antidisturbios expulsen a la gente de las plazas a golpe, lo que te están diciendo es: deja de pensar de lo público, deja de pensar la política y vete a tu vida privada, refúgiate en tu vida privada, no pienses colectivamente, piensa individualmente, es decir, conviértete en idiota en el sentido griego. Eso es lo que en última instancia están significando muchas de las políticas que intentan convertir la frustración actual en mera resignación. Claro, si nosotros llamamos a este proceso revolución democrática y social, lo primero que uno se puede sorprender es si estamos acaso poniendo en duda que vivimos en una democracia. Y claro, para poder precisarlo de forma rigurosa hay que definir primero qué es una democracia. Si definimos democracia de forma procedimental, como un conjunto de reglas en el cual los ciudadanos tienen la capacidad de votar cada X tiempo a un conjunto de partidos que libremente se presentan de forma competitiva, vemos a nuestro alrededor que habitualmente todas esas condiciones se dan en el Estado español. De modo que podríamos decir que, por supuesto, ahora hay democracia, cuando en otras épocas no lo ha habido. Perfecto, hasta ahí ninguna duda. Pero si definimos democracia de una forma más fuerte, en la cual dotamos de contenido al propio concepto de democracia y decimos que es un sistema político que garantice que la ciudadanía tenga unos derechos mínimos satisfechos por los cuales poder desarrollarse libremente, como puede ser acceso a la sanidad, acceso a la vivienda, acceso a la educación, entonces ya nos surgen enormes dudas de si vivimos en una democracia. Por eso, lo que proponemos nosotros es salirnos de ese esquema tan simple, tan mínimo, que define la democracia como votar únicamente cada 4 años. Salirnos de esa definición tan pobre y tan estrecha e ir a una definición mucho más amplia en la cual tenga que ver también el contenido profundo. Esto no es una mera debate teórico, tiene que ver con los fundamentos y los principios que han estado debatiendo la historia de la política desde siempre. La pelea entre el liberalismo y el republicanismo tiene que ver con esto, sobre cómo se concibe la participación política, sobre cómo se conciben los derechos económicos y políticos.